contraste si no hace necesidad. O sea, hay un mayor conocimiento de lo que se le hace al paciente. Los temas clave en el mercado de salud hoy son que hay que entregar resultados muy rápido a los pacientes, a un costo bajo, con una calidad alta y que sea un acceso a todo nivel, ¿ya? A esto nosotros lo que llamamos salud de precisión. Estas 4 fuerzas principales están afectando la atención médica en la actualidad, la mejora de los resultados de los pacientes, la presión para reducir los costos, el impulso por una mejor calidad y las necesidades de aumentar el acceso a la atención son temas realmente importantes que uno cuando habla con un centro médico, que habla con un radiólogo, incluso con los tecnólogos, nota que tiene que ir hacia allá, ¿ya? La salud de precisión son los mejores resultados para entregar una mejor calidad de estudio y ser más eficientes en el día a día con los estudios pediátricos, ¿ya? Espérenme, chicos, que vamos a agregar a más personas. Entonces, cada día hay más y más pacientes complejos. El 36% de los exámenes de resonancia magnética del 2018 fue sin uso, en resonancia magnética el 36% fue uso con medio contraste. Hay un 30% de los pacientes bajo resonancia que sufren ansiedad. Hay un 14% de exámenes de resonancia magnética que fueron realizados en pacientes hospitalizados. Y hay un 10% de exámenes que fueron realizados a pacientes pediátricos. Entonces, cada vez nos volvemos más complejos en los estudios de resonancia, cada vez los estudios de resonancia se vuelven más como por comparar, como ecotomografía, como tomografía, más acceso a la tecnología, ¿ya? Entonces, aquí empieza el problema. ¿Cuáles son los retos de la resonancia magnética pediátrica? Hay un manejo de movimiento que hay que tener, hay que ver si podemos o no podemos sedar al paciente. Hay necesidades de coil más liviana que el paciente pueda soportar, no ponerle algo tan pesado al paciente. Evitar las sedaciones y el contraste, o sea, tener técnicas que nos permitan evaluar lesiones sin necesidad de la inyección de contraste. La variación en la práctica clínica y preferencias de imágenes de calidad, con mejor calidad de imagen, son las preferencias, ¿ya? Bajo rendimiento de paciente y falta de herramienta de productividad, este es otro problema, porque lo que está sucediendo con esto es que los pacientes pediátricos se están volviendo como así decirlo, mira, yo como centro no lo quiero hacer porque me toma más tiempo. Yo como centro no lo puedo realizar, pero los seguros de salud cada vez se empujan a hacer negociaciones con las clínicas e instituciones para que acepten ese tipo de pacientes porque el seguro necesita o tiene una mayor demanda y necesita aumentar el pool de personas que lo hagan. ¿Cuántas veces ha pasado que un paciente pediátrico no lo puedo realizar en tal ciudad y me tengo que ir a otra porque no existe el examen o no existe la tecnología? O simplemente el técnico y el radiólogo tienen la tecnología pero no la pueden manejar adecuadamente. Entonces, cada vez que tenemos estos retos, el movimiento, tener bobinas más livianas, evitar sedación e inyección de contraste, variación en la práctica clínica y preferencias de calidad de imagen dependiendo del centro médico y un bajo rendimiento en este tipo de pacientes debido a que no tenemos todas las condiciones para realizar un estudio, hace que no tengamos productividad y si las tenemos son estudios extremadamente largos, ¿ya? Entonces, todo esto nosotros necesitamos consistencia, necesitamos tener aplicaciones que sean consistentes. Es por eso que cuando hacemos aplicaciones de resonancia magnética pediátrica, lo primero que debemos tener en qué índole de cosas la resonancia va a ser, va a ayudar. Hay que entender en qué va a ayudar para comprender cuáles son las aplicaciones que yo necesito en mi resonador y cómo las puedo optimizar. La mayoría de los procedimientos de resonancia magnética son niños en el sistema nervioso central. Casi la mayoría son estudios del sistema nervioso central. Hay que buscar trastornos, son más frecuentes las malformaciones congénitas e inflamatorias, enfermedades, epilepsia, apoplejía o tumores cerebrales,
¿Ya? También el reciente disponibilidad de plantillas de resonancia magnética específicas por edad para neuroimagen. Por ejemplo, ya hay varios libros o varios estudios que dicen que para tal edad tú necesitas tal protocolo, para tal edad necesitas otro protocolo en estudios de cerebro debido a la inmadurez que tiene el tejido y cómo el tejido se va madurando al avanzar el tiempo. Esto hace que las herramientas que debemos disponer en el resonador debemos conocerlas correctamente. No se trata solamente de decir vamos a hacer un estudio pediátrico, pero no conozco mis herramientas. También son comunes las resonancias magnéticas abdominal para identificar tumores e infecciones y también en músculo esquelético, ya para diagnosticar artritis juvenil, osteomielitis, otra infección y cada vez los chicos más estudios traumáticos de rodilla, por ejemplo, también se solicitan con bastante. La resonancia magnética cardiovascular no ha tenido un push muy fuerte, pero es principalmente por las malformaciones congénitas donde más se pide, es donde tiene un amplio uso, ¿ya? Siendo la ecocardiografía el estudio gold estándar primero, el primero que se hace, pero cada vez la resonancia está pasando a ser lo que debe ser la resonancia. Por ejemplo, todos los estudios ecocardiográficos que se hacen en resonancia magnética, por lo general en un pediátrico siempre debiera ir con una resonancia magnética, dicen. ¿Por qué? Porque va a llevar a resolver las dudas de flujo o las dudas que no pudo ver el cardiólogo. Entonces, cada vez el sistema, la resonancia cardíaca está reemplazando al ecocardio y está llegando a un punto en que ya se toma, al igual que en el resto de patologías, como una gold estándar. ¿Ya? Esto hace que nosotros tengamos que verificar otros estudios. Por ejemplo, ya han aparecido urografía, enterografía, resonancia de vías respiratorias y el cuerpo entero, que es algo que es donde la mayoría de los chicos en la parte oncológica es lo que más se realiza, ¿ya? Con aplicaciones particulares para localizaciones de lesiones multifocal como metástasis, trastornos de almacenamiento, osteomielitis multifocal o determinar la extensión de los trastornos por tejidos blandos, ¿ya? Por lo tanto, la RM se ha convertido en la modalidad de elección en lugar de la tomografía en los niños debido a la variedad de tipos de tejido y cómo se comportan esto. El contraste que proporciona la resonancia combinado con su no invasividad es lo que hace que la resonancia esté subiendo de nivel cada vez en los estudios pediátricos. Ahí tienen una tabla con todas las posibles patologías que se estudian hoy en resonancia cardíaca. Resonancia magnética pediátrica. Entonces, ¿qué software es lo primero que debemos disponer? Nosotros debemos revisar nuestro equipamiento y ver si disponemos de todas las aplicaciones. ¿Y cómo nos reconocemos? No necesitas que te sepas todas las aplicaciones que dispones, pero por lo menos entender que ver si tienes estas secuencias. Les puedes preguntar al proveedor, mira, tengo formas de acelerar más rápido, como en resonancia se llama aceleraciones en paralelo, ACET, ARC, Hypercent, Hypercube, Magic, por ejemplo, secuencias Magic en pediátrico nos ayuda mucho porque es una secuencia que a pesar que dura 5 minutos te da un sinfín de contraste y no tienes que estar haciendo un protocolo por edad de paciente, sino que tú haces la secuencia y después haces el postprocesamiento para determinar cuál es el mejor DP, cuál es el mejor T1 de la secuencia y cuál es el mejor T2. En pediatría es donde más boom da. En estudios con chicos que vienen bracket, es realmente soluciona los temas de metal, o sea, tú ya no ves tanta susceptibilidad como con las secuencias normales debido al tipo de pulso que es la secuencia Magic. Entonces tienes muchas soluciones y a eso agrégale aceleraciones o Hypercube, que son secuencias con FOB pequeñito, es decir, volumétricos que tú puedes hacer FOB pequeño para un paciente pequeño. Entonces también eso te ayuda porque lo que debemos pensar es que necesitamos tener FOB pequeño para una estructura pequeña que nos entregue la mayor resolución posible en cortes muy finos. Por lo tanto, hacer volumétricos ayuda mucho en los niños de baja edad, en los pediátricos, perdón. Entonces, cuando nosotros hacemos secuencias que nos permita hacer más rápido, que nos permita obtener secuencias volumétricas o nos permita tener contraste, nosotros vamos a resolver mucho mejor eso. Tienen que ser consistentes, es decir, que si yo tengo un protocolo
para un estudio, pero el paciente se mueve, el paciente está moviéndose bastante, yo termino diciendo, ok, se está moviendo, lo saco. No, a ver, lo van a sedar, lo sedaron, pero no lo van a anestesiar, o sea, una sedación. Entonces tienes que disponer herramientas que te permitan evitar el movimiento. Propeller, casi todos los equipos hoy traen lo que es Propeller o Multiblade, ¿ya? Tener secuencias de difusión en Propeller, tener estas secuencias cubo que se les puede combinar Promo, que es una forma de corrección de movimiento en tiempo real de secuencias volumétricas, tener secuencias single shot que nos permitan tomar secuencia en respiración libre para que no nos moleste la respiración del paciente y tener secuencias que nos permitan a nosotros también descubrir la osteomielitis cuando el paciente ha sido operado y está lleno de metal, como Maverick. Deben tener secuencias de cuantificación. Las 3D-ASL que ya las conocen, que las usan en adultos, se usan en pediátricos. Cuantificación de grasa, que se usa mucho la idea del IQ para las infiltraciones grasas en tumores, por ejemplo, más cuando nosotros tenemos que hacer cuantificación grasa de todo el cuerpo en PTMR, por ejemplo. MR-Touch para poder ver lesiones hepáticas. Cartigram para cuantificar cartílago. Tiene que ser personalizada. ¿Qué significa esto? Que todas estas aplicaciones que nosotros disponemos, tú puedas poder atacar al paciente según su condición. Por ejemplo, el paciente no puede sedarse porque tiene un síndrome de Down y está con un resfrío, pero el chico se va a portar bien, pero odia, por ejemplo, el ruido. O un autista. El chico se va a portar bien, pero odia el ruido. Tienes que tener secuencias silent. Tienes que tener secuencias que te permitan hacer angiografía sin contraste porque no le puedes inyectar. Tienes que disponer secuencias que no dependan de la respiración del paciente, como el autonavegador, o tener secuencias tan rápidas en cardio que te permita hacer un estudio de cardio con 10 minutos de secuencia para obtener todas las cuantificaciones en flujo sin tener un tecnólogo muy experto. Entonces, toda esta sinfín de software va a ayudar a ustedes a resolver las imágenes. Otras de las colocaciones es que debemos usar nuestras herramientas que disponemos. Por ejemplo, si tenemos herramientas como, por ejemplo, Siemens tiene DOT, Philips tiene otra herramienta que no me sé el nombre realmente de investigación, que permiten hacer centrajes automáticos, que permitan que la inteligencia artificial te quite un poco el peso de estar planificando y estar preocupado de la secuencia y estar más preocupado de lo que debes hacer, más de lo que debes cómo cortar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Airex es una muy buena herramienta que te permite 5 veces más de tiempo, de reducción de tiempo en preparación de exámenes rápidos y 4 veces menos clic para terminar tu estudio más rápido, porque el paciente se va a quedar tranquilito, pero no va a estar eternamente ahí, no puedes estar repitiendo secuencia tras secuencia porque te equivocaste en la planificación o no sabías cómo hacerlo. Entonces, usar ese tipo de herramientas. ¿Cómo manejamos el software? Vamos de lo más general hacia lo más particular. Motivación primero, el SAR. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un paciente pediátrico? Lo primero que hacemos es colocar el peso del niño, colocamos el peso correcto y empiezan a ver ustedes los primeros errores que la secuencia aborta, que no es capaz de realizarla porque el SAR que entrega el equipo para el peso que le pusieron al paciente es demasiado alto. El equipo va a entregar una RF demasiado alto y el equipo aborta, no lo deja trabajar. Y esto pasa porque tenemos una motivación que han habido por ejemplo, muchas publicaciones de cómo la RF o de alguna u otra forma han quemado al paciente. Para eso hay que entender lo que es SAR. Y SAR es la absorción de energía por kilo de peso que tiene el paciente en el tiempo, ¿ya? Esta cantidad de energía que puede conducir al calentamiento del tejido puede hacer que el paciente se sienta como que se calienta e incluso que siente que se quema. ¿Ya? Los niveles de exposición son un juicio médico basado en el riesgo potencial versus el beneficio para el paciente. Muchas veces pensamos que la resonancia no causa nada, pero tenemos que pensar que estamos entregando energía y esa energía hay que ver cómo el paciente la absorbe y cómo la disipa. Entonces el SAR es nuestra forma de saber cómo se está comportando.
Otra cosa que es importante es la diferencial de campo magnética por diferencial de tiempo, que principalmente causa estimulación de nervio periférico, que es cuando el paciente siente un hormigueo, siente que se le erectan los vellos de la piel. Eso es principalmente eso, pero en los niños no afecta mucho esto, sino que más el kilo de peso por la cantidad de energía que se deposita. Por lo tanto, cuando vamos a hacer un estudio pediátrico, debemos pensar, vamos a realizar un estudio en un niño donde la Comisión Internacional de Electrónica ha indicado cuáles son los valores de energía que puede depositarse en un paciente. Por ejemplo, en un cuerpo total podemos recibir 2 en modo normal. Y en First Mode, que es cuando ustedes aceptan el trabajar en First Mode, vamos a recibir 4. Entonces aquí viene la pregunta. Si yo tengo una bobina de cuerpo completo, voy a hacer un cuerpo completo, lo cubro de antenas y el niño pesa solamente unos 3 o 4 kilos y hago un FOB de todo el cuerpo porque el niño es pequeño y quiero hacer un cuerpo completo, o sea, una resonancia de cuerpo completo, ¿cuánto puede recibir el paciente en First Mode? En Whole Body 4. Pero fíjense acá cuánto puede recibir el cráneo en Whole Body. Y tú estás estudiando un cuerpo completo con una bobina para Whole Body pediátricos, desde cabeza hasta los pies, en un chiquitito recién nacido. Y el cráneo solamente puede recibir 3.2 y 3.2 en FIRS. Entonces, ¿qué debo hacer si yo hago un estudio pediátrico de cuerpo completo? Lo primero que debo hacer es trabajar en Normal Mode. No puedo trabajar en FIRS, porque si trabajo en FIRS para un Whole Body, ¿qué es lo que estoy haciendo? Depositándole toda esta cantidad de energía. El equipo viene seteado en base a estas normas. Entonces, no es que el equipo decida cuánta energía va a depositar, sino que dice, mira, si es un Whole Body, el paciente puede soportar hasta esto. Entonces, si tú planificas una secuencia que tiene una alta carga de energía, que va a llegar a estos 4, lo primero que va a hacer el equipo es dejar que emita hasta los 4. Pero la siguiente secuencia el equipo te va a abortar. Entonces, para que no pase eso, tú le entregas 2. Si tú estás dándole a Whole Body, solamente estás estudiando cráneo y tienes todas las bobinas, no puedo pasarle 4, tengo que trabajar en Normal Mode. Y esto es una cosa que cuesta mucho que los tecnólogos entiendan, porque piensan que, mira, sí, pero es que estudio más rápido, los cortes se hacen más. Sorry, no es que vaya a ser más rápido, hay que optimizar mejor la secuencia para poder trabajar con el ELSAR correctamente y no pasarse de estos 2 para cuerpo completo o no pasarse de 3,2 si estoy estudiando un cuerpo completo con un solo FOB en un solo pediátrico. Por ejemplo, cuando hacemos PET-MR, hay que tener mucho cuidado con eso, principalmente en 3 Tesla. ¿Qué pasa si usamos, por ejemplo, viene un pediátrico, un chiquitito, nuestra bobina de cerebro es demasiado grande para el niño y decido usar la bobina, no sé, de rodilla o la rodilla flexible de 16 canales? La bobina de 16 canales que es flexible o la bobina de 4 canales que también es flexible pueden entregar a músculo esquelético esta cantidad de energía, 20 watts por kilogramo, tanto en FIRS como normal. Por lo tanto, el sistema, ¿qué hace? ¿Cómo reconoce que estás colocándola en cráneo y no la estás colocando en una rodilla? El sistema no sabe que tú estás haciendo eso. Él piensa que tú estás usando la bobina en el lugar que corresponde. Por lo tanto, el sistema también te entrega la posibilidad de decir, mira, vas a usar la bobina flexible en cráneo y te pone flex head, por ejemplo, en General Electric, para que los niveles de SAR estén a este nivel y no estén a este nivel o a este nivel cuando trabajas en un abdomen. Es así de importante cuando nosotros hacemos o seleccionamos el coil. Va a ayudarnos a nosotros cuánto vamos a entregar de energía y qué coil es el que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, tienen 2 niveles de SAR. La recomendación para estudios pediátricos es trabajar en normal, no en first level. Ya saben por qué, por esta tabla. Ahora, si yo estoy usando bobinas dedicadas, no hay mucho que hacer porque ahí no voy a causar nada. Para tanto normal como en FIRS, las articulaciones reciben menos energía, pueden recibir más energía que el cráneo, entonces no hay tanto problema. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, un tórax
de un niño de recién nacido, que no pesa más de 3 kilos, y le coloco la bobina flexible, que es la adecuada, y la coloco para ver, para estudiar tórax. La bobina está muy cerca del cráneo, entonces la cantidad de energía a esa distancia va a ser la misma, entonces no puedo entregarle FIRS. Es por eso que siempre los pediátricos la recomendación es trabajar en normal y optimizar las secuencias para que no demoren mucho en ciertas condiciones. Acá están los SAR que se pueden entregar tanto en 1.5 como en 3 Teslas. Si ustedes se dan cuenta, las especificaciones que aparecen en el manual, según llevando una consideración ropa liviana y una temperatura de 18 más 3 grados Celsius, son exactamente las mismas tanto para 1.5 como para 3 Teslas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hacemos un estudio pediátrico, el peso del paciente es importantísimo porque es la cantidad de energía que vamos a depositar al paciente. Si no se recuerdan cómo escoger FIRS o Normal, cuando ustedes inician su secuencia en General Electric, lo primero que va a entregar acá es si quieres trabajar en FIRS Level o en Normal Level. Vamos a apuntarlo un poquito ahí con el láser. La serie de abajo dice FIRS, FIRS y las nuevas versiones FIRS. Entonces, si vamos a trabajar con un paciente, colocar en el SAR normal. No low SAR es para estudios con prótesis. Trabajar con normal ya es más que suficiente. Entonces, cuando ya tenemos nuestro paciente, debemos empezar a gestionar el SAR, porque sabemos que el paciente es pequeño, tenemos que optimizar nuestras secuencias de tal forma de gestionar de forma correcta la cantidad de depósito de energía. Entonces, pacientes pediátricos, incluso pacientes en sedación anestesia o pacientes que no cooperan, normal mode es lo que debieran ser. Las prótesis, todas las prótesis que son compatibles con resonancia magnética y que el proveedor, el fabricante indica que son compatibles, fueron probadas en normal mode, chicos. No hay ninguna prótesis, ningún marcapaso que haya sido probado en FIRS mode. Por lo tanto, cuando ustedes hacen un estudio de prótesis, siempre deben trabajar en normal. Low SAR solamente para pacientes con prótesis condicionada o específica, o que el paciente pediátrico por alguna razón viene con una válvula o viene con un implemento. Ustedes de inmediato deben decir, ok, este paciente viene con este implemento está condicionado a la resonancia magnética, pero sus condiciones son trabajar con estos niveles de energía. Ahí es donde entra Low SAR. Ustedes colocan la energía que el fabricante dice que puede soportar el implemento. Trabajar con secuencias de Mars, ya que es Metal Artifact Reduction Sequency, Soft Susceptibility. Lo que va a ayudar esto es a resolver un poco los artificios de susceptibilidad. Son técnicas de reducción y que ayudan también a bajar los niveles de energía en la secuencia. Con el metal no me voy a detener mucho, pero siempre pensar que si el paciente viene con frenillos, si el paciente viene con algún implante, porque recuerden que los pacientes pediátricos no llegan solamente, no llegan todos sanos. No es que llegue un niño por primer diagnóstico en epilepsia. Hay muchos pacientes pediátricos que llegan por control, que vienen con válvula. Entonces, ¿qué hago con el metal? ¿Qué hago con eso? Por eso hay que tener estas condicionantes, ¿ya? Acá les muestro un caso clínico que hicimos en el PET MR3 Tesla de Bariloche, donde teníamos que hacer un estudio fetal en 3 Tesla. ¿Cuál era el gran problema? Es que debíamos descubrir si realmente había una placenta oclusiva o no oclusiva en el canal para operar a la mamá y sacar al bebé. Entonces, cuando uno hace por lo general estudios fetales, haces de 4 milímetros, como mucho, a veces haces 3, dependiendo de la edad del paciente. Pero en este caso necesitábamos, se dan cuenta que no se ve claramente si está oclusiva o no. Entonces se hizo un estudio, un single shot que es de alta energía. El single shot tiene un ecotren muy largo, deposita mucho SAR, de 3 milímetros. El 3 milímetros hace que la gradiente deposite más energía. El FOB pequeño depositas más energía. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con normal mode,
pero a su vez aumentamos los TR por sobre de 2000, de tal forma que el SAR se mantuviera siempre por debajo de 2 watts kilogramo, que es lo que puede soportar el cerebro y hacer nuestro estudio perfectamente. ¿Qué significó esto? Apneas. Nos tomó esta secuencia 4 minutos 27, pero el paciente no se movió, cooperó perfectamente e hicimos varias apneas. ¿Esto qué significa, chicos? Que a veces nos va a costar un poco de tiempo hacerlo, pero la idea es no dañar al bebé, no dañar a la paciente y entregar la energía necesaria. Entonces, cuando entregamos SAR, nosotros debemos pensar de inmediato en un estudio pediátrico, igual como lo hacen en adultos, en la posibilidad de realizar aproximaciones y separar nuestras series en frías y calientes, ¿ya? Las series frías o calientes nos va a ayudar a nosotros, que siempre que empecemos con una serie caliente, por lo general van a entregar SAR alto. Por ejemplo, miren un whole body de 1.28, miren whole body acá 0.2. Esas son secuencias frías. Miren la de cráneo. Esto siempre lo indica el resonador General Electric en su versión abajo, en el pie de página lo pueden ir viendo. Entonces van viendo whole body 0.02, el SAR de cráneo 0.05, son secuencias frías. Pero miren esta otra, una secuencia para whole body va a entregar 1.28, pero para el SAR de cráneo 4.18. ¿Cuánto podíamos entregar en un pediátrico? 2 watts. Entonces esta secuencia en cráneo no puede ser usada. Por lo tanto, vamos a tener que las secuencias calientes, por lo general, son todas las familias Spineco, Fast Spineco, Single Shot, Fast Spineco, ¿qué más? Steer. Mientras que las familias Gradient Echo son secuencias más frías. Entonces siempre tratar de intercalar secuencias frías y calientes. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que nosotros identificamos cuáles son las secuencias frías y calientes, nosotros podemos también gestionar el SAR con el software. Por ejemplo, en la secuencia, antes de ir al software, disminuir el número de corte a lo que nosotros necesitamos, ya alterando parámetros geométricos de adquisición, es decir, dejar matriz y FOB de fase lo más bajo posible que te permita y que tú obtengas una buena resolución. Activar opciones de aceleración en paralelo y ASIC o ARC que te permite acelerar la secuencia para tener un depósito de energía en el tiempo mucho más rápido y no largo en el tiempo. Mientras que para los otros sistemas, ya trabajemos en unos 5 o 3 Tesla, hay CB User que te ayudan a optimizar el SAR, actívenlo en los pacientes pediátricos, eliminar las bandas de supresión o bandas SAT que no son específicas o que no las necesitan, traten de sacarlas. Aumentar el tiempo de repetición, si usemos un T2 y aumentamos el TR 2 veces, nos va a ayudar mucho más a reducir el SAR porque tiene más tiempo de descanso el paciente entre excitación y excitación y eso te permite que el paciente descanse. Disminuir el ecotrain en secuencia fase Spineco con un TR fijo también te ayuda a reducir el SAR. Si hacemos un T1, por ejemplo, tratar de usar el TR más largo que te permita el tipo de equipo que tú tienes. Por ejemplo, en 1.5, si el T1 usamos 750, 800 milisegundos, usar ese TR o usar un TR corto. 500, por ejemplo, pero dividir la secuencia en 2, cosa que tú hagas 2 paquetes de adquisición. Eso también te va a reducir el SAR. Disminuir el flip angle en las secuencias gradientes, usar refocus flip angle para todas las secuencias que ya está disponible en sus equipos que usan, y entre Tesla también tenemos algunos pulsos especiales para las secuencias single shot que son BERS y MART, ya porque single shot siempre entrega mucho SAR. ¿Qué pasa con el hardware? Ya vimos que hay que tener un software, secuencias, tenemos que tener un software que nos ayude con el SAR. ¿Ven? Se dan cuenta que todas esas herramientas nuestro equipo lo dispone y ustedes lo tienen presente. Entonces ya vamos haciendo pediátrico correctamente. Pero aquí viene el gran problema, las bobinas. ¿Ya? La mayoría de los equipos de resonancia magnética fueron configurados para trabajar con pacientes adultos y no pediátricos. Y si se compró el equipo más para ser adultos que pediátricos, es peor todavía, porque no se pensó en pacientes pediátricos en un minuto. Es ahí que, por ejemplo, el PTMR tiene lo que ustedes ya conocen, el AirTouch, el toque al ladito para centrar la bobina.
Tienes las bobinas hoy, ahí coloqué una bobina flexible que es la Manta, que ayuda un montón. Y hoy tienen otro software que se van actualizando las adquisiciones donde tú activas solamente las bobinas y él determina qué elementos de bobinas necesita. Entonces, con tu paciente pediátrico ya no tienes que estar lidiando qué bobina activé, cuál elemento activé, qué elemento puse, me equivoqué de bobina, eso pasa de lado y eso ayuda mucho. Si tienes la posibilidad de usar esto, úsalo. Si tienes el AirTouch, úsalo. El PET-MR lo tiene. El Creator de Fuesman no lo tiene. Ya, esto nos ayuda a configurar las bobinas mucho más rápido. Por lo general, cuando tenemos esto, nos ayuda mucho mejor a configurar los protocolos. Si no tenemos esto, el protocolo tiene que quedar bien configurado. Dentro de las bobinas está la familia Aer, son estas nuevas bobinas, estas son las top de línea que tiene General Electric. Está la bobina de Manta, que te permite hacer un tórax, abdomen y pelvis, que es una bobina hiper flexible, súper liviana. Y además salieron las MP Coil, que van a ser presentadas este año, que también son bobinas que permiten hacer estudios como próstata, corazón o articulaciones más pequeñas. El siguiente nivel de bobinas es usar las bobinas multipropósito, que están en 16, en 8 y en 4 canales, que son bobinas flexibles. Entonces, acá viene otro tema muy importante, porque ¿qué bobina vamos a utilizar con el paciente pediátrico? No se trata solamente de decir, ya tengo el software, tengo el hardware, sé manejar el SAR, ahora, ¿cómo hago yo para trabajar con este paciente que voy a tener que es más pequeño de tamaño? Veamos por qué es importante eso. Cuando nosotros tenemos acá tenemos dos imágenes, A y B, es A es un coil, B es otro coil, donde nosotros vamos a tener una cantidad de señal en un tejido, otra cantidad de señal en otro tejido. Y en esta coil, miren, fíjense, tenemos una diferencia de señal del mismo tejido mucho más amplia. Esto que ustedes están viendo, esa diferencia de señal, que es mucho más amplia, es lo que nosotros conocemos como relación señal-contraste. Es un gráfico bien sencillo, muy útil, que te está diciendo que, mira, con un coil determinado, tengo una diferencia de contraste debido a las diferencias de señal más baja que con otra bobina que es de otra tecnología. Veamos cuáles son las bobinas. Una es la típica bobina de abdomen y otra es la bobina flexible. ¿Por qué esta bobina tiene más contraste? ¿Por qué te va a dar más contraste? Y a su vez te va a entregar más señal. Eso también hay que tenerlo claro porque está más cerca de la anatomía. Porque cada bobina o cada sistema tiene un ruido inherente. Y ese ruido inherente, cuando tengo una bobina más grande con elementos mucho más grandes, tienen un ruido mucho mayor que hace que el contraste se pierda. En una estructura pequeña eso es fatal. ¿Puedo hacer una resonancia de dedo con la bobina de abdomen? Puedo. Todo el mundo puede hacer una resonancia de dedo. El problema es el contraste. No hay definición entre un tejido y otro. No lo logro discriminar. Pesco el mismo protocolo, la misma secuencia y coloco una bobina flexible o una bobina de superficie y voy a lograr esta definición de contraste. La señal es mucho mejor porque el ruido cae y tengo una relación señal-contraste mucho más amplia. Es por eso que cuando vamos a hacer un paciente pediátrico debemos seleccionar correctamente nuestro coil. Si no disponemos de coil dedicados pediátricos, están los coils adultos, los podemos utilizar, pero tratemos de disponer de pads o esponjas, armar, y les entrego un montón de pads. Por ejemplo, acá tenemos este pad pediátrico que es bastante cómodo, bastante bueno, pero si yo no dispongo, tengo esponjas para poder adecuar al paciente dentro de la bobina de tal forma que el paciente no quede pegado. Típico error en bobina de cráneo que dejamos al niño con igual que con un adulto, con una esponja súper delgada, muy plana, y lo que hace es que la bobina casi está pegada en la parte posterior. Por lo tanto, tengo mucha señal en el occipital y tengo muy poca señal en el frontal, porque está muy alejado de la bobina. Entonces debemos dejar al paciente centrado en la bobina de cráneo. Eso es como técnica, es lo que debemos hacer nosotros con nuestro paciente pediátrico. Entonces, estos esponjas o pads te ayudan justamente a posicionar a tu paciente de esa forma. Ahora, si tengo las bobinas flexibles, tengo que usarlas. Tengo bobinas de 16 canales que me permiten envolver al paciente de buena forma
para hacer un tórax, abdomen y pelvis, pero debo escoger que trabaje con el SAR normal. Es lo único que deben hacer, trabajar con SAR normal, porque la bobina está hecha multipropósito, entonces va a entregar un SAR muy alto. Lo que hemos hecho nosotros es configurarla con la bobina Head. Dice Flat Head para FOB32, Flat Head para FOB24. La configuras con eso y eso te va a ayudar a bajar el SAR automáticamente y obtener una muy buena calidad de imagen. Después está para usar la spine. La bobina flexible tiene la posibilidad de colocarla en múltiples posiciones, entonces no debo tener miedo de usarla. Tengo que usarla correctamente. Ahí tiene una imagen de tórax, mire cómo el contraste es muy distinto y una imagen de médula que es muy diferente. Algunos sitios, como aquí en Chile hay uno que se llama Nestimagen y gracias a Nestimagen, Clínica Alemana, que otro sitio también compró este soporte, que es un soporte que permite combinar las dos bobinas 1016, la Flex de Large que ocupa todo el cuerpo, más la Flex Medium para el cráneo. ¿Qué hace con eso? Que tienes 32 elementos jugando para hacer los estudios y la bobina te activa elementos dependiendo si estás trabajando en spine, si estás trabajando en cráneo, si estás trabajando en abdomen. La verdad que es un elemento que ayuda bastante, pero hay que tenerlo, ese es el punto. Entendiendo eso, ahora nos falta cómo adecuamos nuestras secuencias a el tamaño del paciente. Si no disponemos de una librería pediátrica, por lo general todos los equipos tienen librerías pediátricas, tomen los protocolos de la pediatría, de la parte pediátrica, de tal forma de poder acceder a ellos. Se los voy a mostrar. Espérenme un segundito. Ahí está. Por lo general, cuando les abre el protocolo, les abre con los protocolos del paciente del sistema que ustedes tienen con un monito de adulto. En esta zona, ustedes tienen pediátricos. Marcan pediátricos y si marcan GI, van a tener protocolos en cráneo, en columna, que es lo que más se hace, y un protocolo general de abdomen. Tienen un punto de inicio, muchachos, tienen un start point. Esa es la gracia de tener estos protocolos pediátricos, que tienen, si yo no tengo un protocolo definido, por lo menos tengo un punto de inicio para cómo comenzar. ¿Ya? Muchas veces pasa que no sabemos con qué comenzar, entonces tenemos que ir a la pestaña pediátrico y empezar con ese protocolo antes de empezar a cambiar secuencias a locas si no tengo la experiencia, ¿ya? Siempre pensar con el punto de inicio. Entonces, para entender cómo modificar hay que entender ciertos conceptos bien básicos. Uno, ¿qué es matriz? Una matriz es un conjunto rectangular de números, símbolos o expresiones organizados en filas y columnas. Cada uno de los componentes de esta matriz es lo que nosotros conocemos como elemento o lo que ustedes llaman píxel. En el entorno de la imagen médica digital computarizada, ya sea en medicina nuclear, TAC, angiografía y en resonancia que nos atañe ahora, las imágenes se componen de elementos llamados elementos de imagen, picture, o píxel, o elemento de píxel, que a su vez reflejan el contenido o elemento de volumen. Cuando nosotros tenemos las dimensiones, tanto en frecuencia como en fase, lo que estamos dando es el tamaño píxel, y cuando a eso le agregamos el espesor de corte, es lo que nosotros denominamos voxel. Cuando queremos explorar en una imagen de una persona, lo que hacemos es dividir el espacio matemáticamente en estos elementos de volumen y cada elemento de volumen va a tener una cantidad de spin determinados. Por eso cuando nosotros hacemos un voxel muy pequeño, la cantidad de spines que van a estar dentro de esos voxel baja la magnetización. Es por eso que ustedes ven cuando no compensan bien la secuencia y bajan mucho la matriz, es que tienen una señal baja o ven ruidosa la imagen y tienden a subir los next para poder repetir esa cantidad. Cuando hago un voxel muy grande, pasa todo lo contrario, aumenta mi magnetización, tengo mucha más señal y se ve más contrastado, pero pierdo la definición de borde. ¿Ya? Entonces, para calcular el tamaño de píxel de una secuencia o de un estudio, siempre va a depender del tamaño del FOB,
de la matriz de frecuencia y de la matriz de fase. Por lo general, cuando calculamos el píxel, los sistemas nuevos, las plataformas nuevas de GE ya vienen con el píxel anotado, ya viene el tamaño de píxel que uno quiere, 0,7 por 0,7, 0,7 por 1, etc. Pero cuando tengo un equipo que no lo tiene, siempre debo entender que el field of view está en General Electric en centímetros y lo debo pasar a milímetros. Y las matrices están en unidad de milímetros. Entonces, si mi FOB es 24, en realidad son 240 milímetros. Y lo divido por la matriz de frecuencia y lo divido por la matriz de fase. Así yo obtengo como resultado mi tamaño de píxel si es que no lo dispongo. Cada píxel va a tener cierta cantidad de datos de información. Por ejemplo, el 1 va a ser blanco, 0,5 un azul, 0 negro. ¿Qué número entonces iría acá? El mismo que va acá, que sería 1. Entonces, cuando nosotros obtenemos nuestra señal, cada uno de esos píxeles nosotros vamos a componerlo con una intensidad de señal. Y esa intensidad de señal nos va a asignar cierta cantidad de grises o colores. Entonces el píxel al final lo que nos está dando es la resolución, el voxel nos va a dar la magnetización y la suma de esto nos va a dar cuánto es el brillo que representa dependiendo de la intensidad o la cantidad de spin que estén dentro de ese píxel. Cuando no tenemos nada de píxel o nada de spin, por ejemplo en pulmón, en aire, el color va a ser negro y va a ser muy brillante, por ejemplo, si está nuestro voxel justo en una zona de agua. Cuando tenemos una resolución espacial, las matrices nos van a entregar el borde, la definición. Entonces, esa resolución es la habilidad de diferenciar dos objetos próximos con detalle de imagen. Si yo logro diferenciar dos elementos que están próximos, por ejemplo, sustancia gris de la blanca, mi imagen tiene una buena resolución espacial, pero además una buena resolución de contraste. Es decir, estoy definiendo dos tejidos uno de otro y además veo el borde de cada uno. ¿Ya? Hay tres parámetros que van a manejar la resolución espacial: el field of view, la matriz y el espesor de corte. Entonces, mientras tenga un FOB más pequeño, matrices más grandes y espesor más delgado, yo voy a tener mejor resolución espacial. Entonces aquí nace una pregunta: ¿qué es resolución? Alta resolución. Esa es una pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, lo que decimos que es alta resolución en resonancia magnética va a ser aquello que en principio nos permita a nosotros ver lo que nosotros necesitamos ver con muy buena calidad. Es decir, que yo no lo vea borroso, que lo vea bien definido y que tenga un buen contraste. Que no tenga volumen parcial entre un corte y otro. Vamos a ver lo que es volumen parcial. Entonces, ¿qué es alta resolución? Es un término que va a ser muy dependiente de quién es la persona que está viendo la imagen. Hay médicos que más que la definición de borde prefieren la definición de contraste, y en resonancia magnética casi todo es contraste. Más que resolución, el médico siempre va a preferir ver algo bien brillante que algo entre gris y no gris. Hoy día, cuando hicimos los estudios de próstata, manejamos en la parte práctica, manejamos resoluciones altas y FOB pequeños. Y ustedes vieron que si yo bajaba el tiempo de eco muy bajo, nos quedó la vejiga gris, no nos quedó brillante. Entonces, ¿qué hicimos? Manipulamos el tiempo de eco, mejoramos el contraste y la imagen cambió de inmediato. Pero no hicimos una manipulación de resolución. Ya con eso estábamos felices. Después subimos la resolución. ¿Cómo lo hicimos? Bajamos el field of view, aumentamos un poco la matriz para obtener mejor resolución y vimos que quedó muy bien, pero quedó con granito. Entonces, no con granito de falta señal, sino que simplemente era como que se veía más pixelada la imagen. Entonces, cuando nosotros queremos determinar qué es resolución especial en resonancia, y no estoy hablando en tomografía, resonancia va a ser la mejor resolución que me permita el campo de visión para el paciente, pero con la mejor señal que me pueda disponer según el coil que yo disponga. Veamos. Si yo tengo una resolución espacial en la práctica, fíjense, tengo esta imagen que se hizo con el mismo field of view, con el mismo coil,
pero la matriz es muy baja y tengo mucha señal. Por lo tanto, si tengo la señal suficiente, debo subir la resolución, debo aumentar la matriz de tal forma de ganar ese detalle y tener una imagen nítida, que yo pueda ver los bordes de cada uno de los tejidos. Tengo la señal suficiente. Cuando hacemos esto, por lo general, y la imagen se ve borrosa, es porque bajamos mucho la resolución y lo que causamos allí es fundamentalmente que redujimos el tiempo. Hay otras cosas por las que puede verse borrosa una imagen, no siempre es matriz, por eso es muy dependiente del tamaño de píxel que hayan calculado. Por eso cuando uno habla de alta resolución, uno siempre debe pensar teóricamente qué es alta resolución. Ok, la mejor borde, que yo vea definido los bordes, pero a su vez con el mejor contraste posible. Sería genial poderlos cuantificar. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos lo que es volumen parcial. Vamos a tener acá una estructura que fueron hechos de 5 milímetros con un spacing o un gap entre cada corte de 1.5 milímetros. Y fíjense que obtengo la forma de una estructura en el primer corte. En el segundo corte tengo la misma estructura pero en otro eje. Esto es geometría de imagen. Y por último, un corte está pasando por nada, no obtengo ninguna cosa, entonces no tengo ninguna estructura dentro de mi corte. ¿Qué pasa si yo hago ahora mis cortes de 3 milímetros cada con un spacing inferior de 0,3, casi pegados? El primer corte me va a entregar una banda rectangular igual, pero mucho más definida, ¿ya? El segundo corte va a entregar también la misma banda, pero ya empieza a mostrar la estructura como es. O sea, ya puedo definir la estructura. Y así sucesivamente. Pero en lesiones que son distintas o que están en posiciones distintas, la forma va a ser diferente. Veamos qué pasa en la parte práctica. Veamos el volumen parcial de esta imagen. Acá tenemos una imagen donde tenemos un equipo de 1.5 Tesla y abajo un equipo de 3 Teslas, ¿ya? Esta es la competencia, esta es una marca, no es de GE. El médico me menciona, Cristian, mira, el T2 FATSAT se ve una lesión en el hígado, en el riñón. Cuando hacemos el contraste, se ve que en este equipo, en el 1.5 Tesla, se ve tabicado. Cuando revisamos la imagen, ahí ven los tabiques, no sé si los ven bien, se ve tabicado ahí, se ve tabicado acá con la fase contrastada y además en esta zona tiene varios tabiques, 1, 2, 3 tabiques. Este estudio se hizo un mes antes en el mismo equipo, en el equipo 3 Tesla de esta institución. Cuando se hace esta imagen se ve la zona del tabique, pero se ve borrosa. Y fíjense que no se ven los tabiques internos que se ven en esta zona. Cuando nosotros tenemos un quiste tabicado, es una alta probabilidad de que ese tumor no sea bueno, sea malo. Y el médico, fue muy hábil él pidió el control al mes para controlar, pero no puede cambiar tan rápido un tumor en un mes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Bueno, en este equipo lo que se hicieron cortes de 4 milímetros, y se reconstruye en un lava de 2. En este otro equipo se hicieron cortes de 6 milímetros y se reconstruyó a 2 milímetros. ¿Qué es lo que causó esto entonces? Eso es volumen parcial. Es porque los reconstructores, por más que tú hagas un corte muy grueso, tiendes a perder información cuando hay un sobrelapamiento muy alto. Por lo tanto, siempre hacer cortes más delgados va a ayudar a ver mejor la lesión que hacer cortes más gruesos. ¿Por qué se hizo estos cortes más gruesos? Porque el fabricante de este equipo recomienda hacer esos cortes para hacer un barrido más amplio y poder cortar desde el domo hepático hasta casi donde termina la pelvis. Claro, ¿te ahorra tiempo? Sí, pero ¿qué es lo que perdiste? ¿Qué es lo que complicaste? Perdí resolución. Y esto es una imagen de 3 Tesla. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de discusiones internamente, lo primero que debemos pensar como tecnólogos es cómo puedo definir el borde. Entonces, tengo que meterme en mi cabeza que si yo logro hacer espesores de corte más delgados, siempre voy a ganar resolución espacial. Y por otro lado, usar las matrices adecuadas para obtener una buena relación señal-contraste.
Como reglas generales, la dimensión de píxel en el eje de frecuencia está en milímetros. El bandwidth por píxel en 1,5 Tesla debe ser de 220, en 3 Tesla es 440. ¿Esto en qué nos ayuda? Porque si nosotros debemos subir el bandwidth o bajar el bandwidth para ganar señal, debemos tener un límite. ¿Cuál es el límite? Que en 1,5 sería la mitad de 220, que sería 110. En 3 Tesla sería la mitad de 440, que sería 220. ¿Por qué la mitad? Porque ahí estás teniendo 2 píxeles de desplazamiento. ¿Qué significa 2 píxeles de desplazamiento? Que cuando yo hago la resonancia magnética y tengo 2 píxeles en una porción de tejido, la grasa se va a desplazar y va a formar ese típico artificio de tinta china. Entonces, si yo logro que tener 2 píxeles de desplazamiento químico, estoy dentro de rangos normales. Cuando ya tengo 3, ya me preocupo porque estoy viendo demasiado desplazamiento químico y voy a ver los bordes de la cortical más grueso, de la parte hueso. Voy a ver en el riñón a lo mejor desplazamiento químico más brillante, etcétera. Entonces tengo que tener límites. Por lo tanto, el bandwidth por píxel 220 es lo ideal, pero eso es como, ok, es el mejor bandwidth que puedo lograr, pero si yo puedo dejarlo en 120, en 110 está bien. Si aquí puedo dejarlo en 220, 3 telas, está bien, ok. Esos son máximo 3 píxeles, no se desplacen más que eso. 3 ya es como mucho, ¿ya? Dimensión de píxel en el eje de la fase, en la unidad está milímetros por píxel. El área del píxel siempre va a ser medida en milímetros por cuadrados, ¿ya? Y para lograr esto se multiplican las dimensiones de los dos ejes. El volumen del voxel es sumarle a esta área de píxel el espesor de corte, y siempre vamos a hablar de isometría o isotropía en la misma dimensión que vamos a tener en todos los ejes, o sea que vamos a tener un 1 por 1 por 1, un 2 por 2 por 2, ahí hablamos de isotropía. A mí me gusta hablar de isometría cuando hablamos en términos de matrices, y hablando en términos de señal deberíamos hablar de isotropía, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las técnicas ahora como un consenso para lograr una resolución óptima? Se logra a través de estudios, chicos. Acá debemos buscar literatura, consensos, ver qué es lo que están haciendo en centros mundiales pediátricos, cómo estudian esto, y hay algunos consensos bastante entretenidos que buscamos en la literatura que nos permite lograr una resolución óptima, seleccionar la bobina de acuerdo con la región del cuerpo. Se debe utilizar un sistema de 1,5, pero un sistema de 3 Tesla también proporciona imágenes superiores si se dispone de las bobinas para esto. Escoger el protocolo de resonancia magnética anticipadamente. Por ejemplo, el día de mañana tenemos una aplicación con el PET-MR de Bariloche, donde solamente nos vamos a dedicar a setear secuencias pediátricas. No vamos a hacer pediátricos, solamente setear, y el día viernes las vamos a probar. O sea, cuando ustedes van a hacer pediátrico, no esperen que llegue el paciente. Ese trabajo hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. No hay tiempo en el momento de la sedación. No podemos tener al paciente y estar probando la secuencia, ¿ya? Los procedimientos utilizados y se secuencian en el protocolo tienen un impacto sustancial en la imagen de resonancia magnética en un examen, ¿ya? Más cuando los pacientes son complejos y especialmente en los niños, ¿ya? Veamos acá algunas recomendaciones para selección y parametrización de secuencias. Siempre acordarse que hay que proteger a los niños en los oídos, usar los tapones, usar audífonos si es que se disponen. Yo no recomiendo mucho los audífonos por el tema de que el pabellón auricular se queda pegado y el niño, si está sedado, no te va a decir me estoy quemando o estoy sudando, ¿ya? Siempre debería usarse algo para que evite el movimiento del paciente, tratar de envolver a los bebés o a los niños. En los estudios cardiorrespiratorios hay que hacer siempre una monitorización con un equipo compatible con resonancia magnética. Es esencial en todos los lactantes estos, sedados o no, ¿ya? Las máquinas de resonancia magnética comerciales están siempre diseñadas para adultos en la práctica, y pocos fabricantes prevén problemas para los pediátricos. Entonces hay que buscar fabricantes que les ayude con eso. No siempre vamos a tener fabricantes que tengan bobinas para pediátricos, ¿ya?
Eh, Siempre hay que pensar cuando armamos el protocolo, la mayoría de los niños se visualizan en unidades que tienen una práctica adulta muy amplia. Entonces van a ir a un resonador donde más se hacen adultos que niños. Por lo tanto, siempre hay que buscar secuencias que nos permitan a nosotros poder trabajar con ellas. Siempre hay que pensar que cuando armamos el protocolo debemos tener secuencias ponderadas en T2, ¿ya? Que tienen un contraste reducido, tienen un contraste alto, perdón, y reducido en ruido al momento de realizar el estudio. Dos, tratar de ver si es necesario o no hacer la inyección de contraste, ¿ya? Ubicar el coil dependiendo del tamaño de la cabeza pediátrica que tenga, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? En neuro, por lo general, todo lo que sea eh, secuencias de tejidos blandos, que nosotros necesitemos, por ejemplo, los primeros 2 o 3 años de nacimiento del chico o más pequeño, por lo general el cerebro tiene una gran cantidad de agua. Fisiológicamente no está totalmente maduro, por lo tanto hay una cantidad de agua alta, por lo tanto no puedo ver bien el tejido, por lo que el T1 es bastante malo y el T2 en gran parte como consecuencia se ve mucho más agua. Eh, Esto se debe como consecuencia de la maduración de la mielina, ¿ya? Desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, la maduración de la mielina se evalúa mejor con imágenes ponderadas en T1 que en T2, por eso el médico siempre insiste que hay que tener un T1. Entonces, cuando hacemos nuestro protocolo pediátrico, nosotros de inmediato, sea la anatomía que sea, igual que cerebro, siempre debemos pensar que necesito tanto un T1 como un T2. ¿Ya? Desde los 6 meses en adelante para la parte de neuro, ya el protocolo puede ser usado como el que se usa en un adulto, ¿ya? Ya que en esa etapa, la mielinización aproximadamente a los 2 años de edad, las imágenes ya empiezan a ser más útiles los T2, ¿ya? Pero en menores de 6 meses no debiéramos solo creer en los T2. Una recomendación que hacen algunos médicos para esto es que, por ejemplo, en los T2 usemos TR mucho más largos que usamos en un adulto. ¿Por qué? Porque logras discriminar mucho mejor el agua del tejido cerebral, ¿ya? O sea, usas tiempo de eco largo, TR es largo, de tal forma de poder disponer de un mejor contraste entre el agua que causa esta inmadurez, que está el LCR, y el tejido. Se ve mucho mejor contrastado y puedes ver mejor las imágenes. Lamentablemente el T1 es una de las imágenes que más cuesta ver, por eso también el T1 se hace y además se agrega una densidad protónica en cráneo, ya principalmente en cráneo. Para otras estructuras, para superar la dificultad de aumento de agua cerebral en los menores de 2 años, también se utilizan secuencias STIR, que ha mejorado la resolución de contraste con este grupo de edad debido a esta secuencia. Los valores para la secuencia STIR van más o menos de un tiempo de eco de 30 a 128 milisegundos, de TR de 5400 milisegundos y tiempos de inversión de 130 milisegundos, ¿ya? Esto para cerebro. Como ustedes pueden ver, entonces en cerebros de 1 año de edad debemos hacer estudios de 3 a 4 milímetros, niños de edad escolar 4 a 5 milímetros. Los estudios de órbita deben ser de 2 a 3 milímetros, columna 3 milímetros, hipófisis 2 a 3 milímetros, cuerpo 4 a 6 milímetros y sistema musculoesquelético, dependiendo de la región, 3 a 5. Y la secuencia angiográfica de 1 a 2. ¿Ya? Siempre utilicen la bobina más pequeña posible para maximizar la relación señal-ruido, debido a que vamos a ganar la resolución que necesitamos con espesor de corte. Minimicen el tiempo de examen, vean cuáles son las secuencias que necesitan. No podemos, por ejemplo, si hacemos un niño de menor de 6 meses de edad y sabemos que el FLAIR no va a quedar bien, ¿para qué lo realizamos? No tiene necesidad. Hacemos el STIR, hacemos el T1, hacemos el T2, hacemos el DP y agregamos un coronal T2 para tener el otro plano. Y se acabó el tema. Pero no debo estar haciendo, mira, voy a hacer un FLAIR para ver por si acaso cómo queda. Que el médico te dice, mira, hazle por si acaso un FLAIR porque puede aportar. Pero al final, la verdad que no aporta. Si tienes Magic,
haz Magic. Si tienes Magic, usa Magic, ¿ya? Porque te va a solucionar todos estos problemas, ¿ya? Secuencias clave, siempre tener un T1 y T2 de fase Spineco o en eco gradiente, siempre hacer el SWAM, no hacer el GRAE, no hagan el GRE en los pacientes pediátricos, debido a que el SWAM es una secuencia volumétrica de 3 milímetros, va a entregar más información que el gradiente. El gradiente, al bajar a 3 milímetros, te aumenta el tiempo de adquisición y la susceptibilidad se pierde. Si vamos a usar FLAIR, tratar de usar FLAIR solo en pacientes mayores de 2 años. Si usamos STIR es mejor. Difusión, los valores de difusión en los pacientes pediátricos cambian, no es 1000, es 800. Si tienes la posibilidad de agregar una difusión sintética, es decir, calcular un valor extra, súmale un valor de 1000 si es que lo necesita el doctor, pero por lo general se está adquiriendo con 800, ¿ya? Con respecto a la geometría, mantengan el tamaño de voxel lo suficientemente grande para una señal ruido adecuada. El tamaño de píxel en neuro es menor a 1 milímetro. Como estamos trabajando con, ¿cómo se llama? Con espesores de corte de 2 a 3 milímetros o menor de 4 a 5 milímetros, nosotros debemos mantener un voxel menor a 1 milímetro en nuestras secuencias de cerebro, ¿ya? Eso es lo que recomienda la Sociedad Neurológica y la Sociedad Radiológica de, ¿cómo se llama esta? Americana, ¿ya? Siempre tratar de mantener para músculo esquelético, se prefieren píxeles menores o iguales a 0,6 milímetros. Entonces, si estoy haciendo cortes de 3, mi resolución espacial debe ser menor o igual a 0,6 milímetros. En cuerpo puedo trabajar con píxeles de menor a 1 milímetro, ¿ya? Esto dependerá si la secuencia es de 2D o 3D. Si tengo una secuencia 3D y la puedo realizar, realícele. Yo les compartí hoy día la revista Pulse, hoy o anoche creo que fue. Vean, hay un protocolo pediátrico de abdomen muy bueno que están usando técnicas cubo para las secuencias de abdomen. Copien los parámetros, está excelente, me gustó mucho. Está para los equipos 1.5 Tesla, el 450 GEM que tienen allá, el Artis que tienen también, así que va a andar perfecto. Si tienes secuencias volumétricas para cerebro, úsenlas, ¿ok? No se queden con los 2D. Si tenemos la opción de hacer cubo FLAIR, cubo T2, cubo T1, es mejor usar esas secuencias que usar las 2D. Eso va a entregarle más información al doctor por el tema de esto y en tiempos muy parecidos a lo que estamos obteniendo con esta imagen. Utilicen las técnicas de aceleración y respiración libre en los estudios de cuerpo y apneas solo si el paciente colabora con eso, ¿ya? Si el paciente no colabora con las apneas, no les queda otra que pedirle al anestesista que haga la sedación, ¿ok? Para el cuidado del paciente, las recomendaciones utilizar los tapones de oído, aplique crema anestésica para reducir el dolor en el lugar de la venopunción, cosa de que el niño no esté llorando y no se mueva todo el rato. Fomente el sueño natural para reducir la ansiedad y el movimiento. En algunos sitios yo siempre me acuerdo que citaban a los pacientes muy temprano en la mañana, que trasnocharan en la noche, cosa que llegaran al resonador a dormir y hacer los estudios con secuencias silenciosas. ¿Ya? Para la sedación y anestesia general siempre hay que seguir las normas o pautas locales. No le puedo dar recomendaciones de lo que debe hacer el anestesista, pero ahí guíense por lo que él les puede entregar. Siempre es bueno que un miembro adulto acompañe al niño durante el scan si es que éste está despierto, porque así el niño se siente acompañado y se va a quedar quietecito si siente que su padre o madre está con él. La elección de las secuencias. Determinar la eficacia diagnóstica del examen. Siempre que hagan un estudio pediátrico o los protocolos pediátricos deben obligadamente hablar con el médico. No hagan por ningún motivo. El error más grande que uno comete es mañana tengo un pediátrico, Chris. Ok, juntémonos a hacer el estudiante. No, mira, es que no puedo. No sirve, chicos, porque al final
estás con el pediátrico anestesiado, el médico está preocupado, el radiólogo está preocupado, tú estás preocupado y estás pendiente que el aplicacionista y el tecnólogo que esté en máquina hagan el protocolo lo más rápido posible, y a veces ni siquiera disponen de las secuencias que tú necesitas. Entonces tienes que disponer de las secuencias. Quien vaya a informar pediátrico te tiene que ayudar cuáles son los protocolos. Ya vimos toda la literatura que hay para eso. Siempre esto pasa porque está claro que los protocolos de imágenes varían entre las instituciones, ¿ya? La elección de la combinación de secuencias debe reflejar la capacidad de multicontraste y multiplanar de resonancia. No saco nada con hacer un paciente, por ejemplo, cortes axiales y repetir las mismas secuencias en coronales. Entonces hagan el plano que más aporte en coronal para lo que necesita el doctor. Y en el sagital usen el contraste que más usan. Por lo general usamos T1, siempre usamos T1 en sagital. Hay una sola institución que conozco que hace sagital T2, pero si hacen T1, ok, tengo un sagital T1, tengo mis 4 axiales y tengo mi coronal. O sea, tener bien definido eso. Minimizar el impacto de artificios, o sea, todos los artefactos que nosotros podamos tener en la imagen hay que minimizarlo. Hay que tratar de evitar que el anestesista entre con los aparatos que son incompatibles, porque al final, no, mira, tengo la máquina que ayuda a monitorear al paciente, la traje de no sé qué lugar y me dijeron que era específica. Y cuando empiezas a hacer la resonancia, lo primero que ves es un ruido intenso de contaminación de RF. Ok, llévalo. Mira, tráelo, lo probamos, doctor, a ver si lo ponemos por la sonda o lo sacamos en forma interna y le ponemos por la puerta, pero probémoslo antes. No usemos aparatos que no estamos convencidos de que sean para resonancia. Con respecto a los protocolos, hicimos una revisión acá para ustedes, de forma de que ustedes pudieran ver cuáles son los protocolos que más se utilizan, cuáles son los tipos de resonancia estándar que utilizan. Esta la sacamos de la radiología pediátrica del 2007, donde muestra que en niños bajo de 2 años, por ejemplo, se hace un axial y coronal y un dual eco, en este caso T2 IDP, con STIR coronal y un sagital T1. ¿Ven que no hay flare? No hay flare. ¿Para qué quiero flare en menores de 2 años? No hace sentido, ¿ya? Y una secuencia de difusión y un axial de susceptibilidad weighting. Acá la secuencia de susceptibilidad es la SWAM. Usen SWAM en pediátrico. La verdad que entrega mucho más información. Se ven muchas más patologías que en el gradiente. Sobre 2 años usaron T2 fases Pineco, empezar con un coronal flare, por ejemplo, coronal y sagital T1, una difusión en los 3 planos y un axial de nuevo de SWAM. Y así sucesivamente, como ustedes pueden ver, ahí tienen todas este tipo de secuencias. Si tienen su celular a mano, sáquenle foto. Me dicen si me devuelvo. Cuento hasta 10. Ok. Para tumores tienen otra cantidad de secuencias, para stroke, epilepsia, intraparenquimal, injurias no accidentales. Pero además hay una página que está acá, anótenla ahí, que es el World, se me olvida, World Federation of Pediatric Imaging, donde ellos proponen cuáles serían los protocolos para una resonancia estándar en sus distintas partes del cuerpo, que es lo que más se utilizan. Ahí tienen nuevamente, fíjense, acá una secuencia rápida. Acá sí colocan un flare, pero en coronal de 2-3 minutos, pero no indica la edad, no como la otra publicación. ¿Ya? Fíjense acá, secuencias Bravo, MP-Rage o cualquier secuencia que sea volumétrica para lo que es temporales. Cuando hay hidrocefalia, single shot T2, por ejemplo, es una buena opción. Difusión, single shot T2 para ver los ventrículos correctos. A veces usan fiesta algunos sitios. Por eso es tan importante cuando hacemos una revisión de estudios pediátricos, ver qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, para un abdomen, T2 single shot axial, una secuencia fiesta, que es la balance acá, T2 fases Pineco, in face of fate, difusión y T1. Y fíjense que las secuencias son todas en respiración libre.
o gatillada. No hacen breadcode más que en las secuencias contrastadas. Incluso en estas secuencias contrastadas puedes hacer con FreeBreezing con SynchronX o como tenemos nosotros la posibilidad de hacer los T1 volumétricos con navegador que nos permite hacer las secuencias en respiración libre y sin movimiento. ¿Ok? Ahí están las secuencias para columna, T1, un T2 FATSAT. Se fijan, no hay un T2 puro, sino un T2 FATSAT por el tema de la inmadurez del cuerpo vertebral, la difusión. También se hace en sagital porque estamos buscando más lesiones modulares. Post contraste T1 FATSAT, post contraste T2 para aprovechar el tiempo de adquisición y un post contraste T1 para evaluación también. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a optimizar los parámetros de la secuencia, puse aquí algunos ejemplos. ¿Por qué puse algunos ejemplos? Porque optimizar todas las secuencias de un pediátrico no lo vamos a ver en una clase, pero sí entender qué es lo que debo preocuparme y qué herramientas debo usar. Cuando nosotros llegamos a nuestra parametrización, debemos escoger las secuencias primero reproducibles. Entonces, para los T2 siempre yo les voy a proponer propeller, porque no depende del paciente. Si se mueve, va a reducir los movimientos, pero ¿cuáles son los parámetros clave? Debo mirar el píxel, que sea menor a 1 milímetro. Esto lo hago con el field of view, cortes de 3 milímetros, bajar la matriz de frecuencia principalmente, colocar los números de NEX y el bandwidth ponerlo alto, pero los parámetros acá, clave acá, por ejemplo, es tener un tiempo de eco largo, 130 milisegundos, TR largo, 7000 milisegundos, para tener una buena discriminación de agua y sustancia y tejido, y colocar la corrección de intensidad y preocuparse de su tamaño píxel. Colocar aceleración en un T2, por ejemplo. Si usamos un single shot, breadhole, por ejemplo, nuevamente el FOB ideal para una bobina que no es flexible, y vamos a usar la bobina body, por ejemplo, que es la de adulto. Los FOB para las bobinas grandes ideales llegan hasta 22, 20 centímetros, no más que eso. Entonces, trabajen con ese tipo de FOB y mantengan su resolución en frecuencia bajo 1 milímetro. Como estas secuencias tienen que ser hechas en apnea o en respiración libre, no me molesta que el píxel de fase sea más bajo, pero sí que el píxel de frecuencia sea más alto, que es la cara visible, que es la que más se ve en la imagen de resonancia. Nuevamente la aceleración, usar navegador si tienen la posibilidad para poder darle mejor resolución y lograr estos píxeles de 1, 2 o más bajitos. Si tienen que hacer una secuencia que el paciente no coopera nada, que saben que va a salir respirado, agreguen NEX. ¿Ya? En 3 Tesla es más complicado porque el movimiento, si el paciente se mueve, se ve muy feo, se ve mucho más fuerte. Por lo tanto, hay que acelerar lo más que se pueda la secuencia. ¿Cómo aceleramos la secuencia? Nos fijamos con el eco spacing. Cuando nosotros logramos eco spacing menores a 6 milisegundos, vamos a tener mayor posibilidad y más certeza de que las frecuencias de movimiento respiratorio se van a ver mucho menos. Por ejemplo, propeller tiene eco spacing de 7,6 y eso ya es bueno para no ver movimiento, y eso le ayuda a la forma de llenado. Los single shot debieran estar con eco spacing menores a 5 para evitar los movimientos, mientras que las secuencias cubo ojalá estén en 5 y menores si es que vamos a hacer volumétrico, para que no queden borrosas. ¿Ya? Si vamos a usar una secuencia volumétrica, por ejemplo los Bravo, ¿cuáles son los parámetros clave? Dejar el píxel lo más cuadrado posible. Si nosotros vamos a usar una secuencia volumétrica, usen el píxel cuadrado. Si esta reconstrucción, si esta secuencia no es para hacer reconstrucción, es decir, es solamente para obtener un axial y no lo necesito para un MPR, usamos cortes de 2. Pero si yo lo necesito para un MPR, este espesor de corte debe ser de 1.6 o menor, ya dependiendo del sistema. Si es 1.5, 1.6, 1.8, no más que eso para reconstrucción. Si es 3 Tesla, este perfectamente puede llegar a 1.2, 1.4 milímetros si es para reconstrucción, pero manteniendo el pixel size isométrico.
Ya, si es reconstrucción, debemos tener que acá, si es 1.4 en 3 Tesla, va a ser 0.7 de píxel porque vamos a usar la interpolación en 2. Entonces vamos a dividir ese corte en dos cortes. Si el corte es de 2 milímetros, lo vamos a dividir a 1. Si está en 1.4, lo vamos a dividir a 0.7. Eso es lo que va a presentar en imagen al doctor. Entonces, si tenemos 0.7 de corte en reconstrucción, el pixel size también debe ser 0.7 para lograr una imagen isométrica e isotrópica. Y eso significa que esto va a aumentar un poco el tiempo. ¿Ok? Las técnicas de aceleración como Hypersen nos va a ayudar a reducir el tiempo de escaneo en un 50%. Nos va a permitir hacer secuencias mucho más rápidas si las disponemos. Úsenlas. Si las disponemos, úsenlas. Va a permitir hacer resoluciones de mejor calidad y nos va a permitir que los cubos podamos obtener espesores de corte mucho más delgados, lo que nos va a permitir a nosotros, si usamos Hypercube y Hypersen, FOB más pequeños para ver con mejor detención o mejor resolución alguna lesión específica. Si disponemos de Magic, usen Magic. Nos va a permitir obtener todos estos contrastes, vamos a poder manipular la imagen y nos va a mejorar enormemente el contraste del T1, que es una de las secuencias que cuesta mucho. Si necesitamos que sea consistente y evitar las reducciones de movimiento y distorsión, tratar de usar las secuencias propeller, por ejemplo, en implantes metálicos. No usemos propeller, por ejemplo, de difusión, usar la difusión común. Si vemos que el paciente va a utilizar bracket o frenillos, cambien el protocolo por propeller y secuencias todas en propeller para sacar la distorsión de los frenillos. Usen las técnicas de reducción de movimiento en las secuencias de T2, T1 y Flare, que tiene opción promo. Promo en algunos equipos está en T2 y Flare solamente. En los equipos más nuevos ya está en T1. ¿Qué nos va a permitir? Que el paciente que se está moviendo en T2, miren, todo movido, él va a ir haciendo una corrección prospectiva. Entonces, si tenemos que hacer un volumétrico, porque nuestro protocolo está, dejen el protocolo promo habilitado para eso. Utilicen propeller en abdomen porque nos va a ayudar a reducir los movimientos respiratorios. Reducen los artificios de movimiento del paciente. Utilicen la difusión focus. ¿Por qué? Porque te va a permitir más pequeños para estos pacientes que son chiquititos. Entonces no sacamos nada con tomar la difusión de este es un niñito de 19 meses. No sacamos nada con hacer la difusión de adulto en él. Tenemos una secuencia focus, tomen la secuencia focus y adáptenla al paciente. ¿Sí? Utilizar las secuencias volumétricas, como ya dije, utilizar las secuencias single shot para que son más robustas y que se pueden hacer en respiración libre, pueden que queden a veces cortadas, por ejemplo, un movimiento, un corte en el mismo lugar por respiración del paciente. Por lo tanto, debemos lograr tiempos de eco spacing tan cortos que no nos cause ese problema. Entonces así su imagen T2 y fiesta van a quedar sin movimiento. Las secuencias que son cuantificables, 3D-SL, cuando no podemos inyectar contraste y el paciente, ustedes ven una lesión, el paciente está sedado y ven que tiene una lesión tumoral y no le pueden inyectar contraste porque el paciente viene sin indicación de inyección de gadolínio, agreguen de inmediato una perfusión sin contraste, les va a mostrar cómo está el flujo del paciente. Acá tenemos otro caso que nos va a indicar directamente cómo es el flujo del paciente y va a indicarle eso, le va a ayudar un montón al doctor sin necesidad de citarlo para hacerle una perfusión. ¿Ya? Acá tenemos la SPGR, un propeller, hacer el TOF sin contraste. Miren el SWAM. Ven cómo el SWAM entrega mucha más información que un propio T2, chicos. Miren cómo el ASL entrega esa información. Si tenemos Ideal IQ para hacer pacientes que vienen con tumores hepáticos, usen Ideal IQ, usen la elastografía, agréguenlo a su protocolo porque van a entregar información importante. ¿Ya? Cuando hablamos de personalizado, aquellos pacientes que no se pueden sedar, pero que necesitamos que cooperen, que el paciente nos ayude a nosotros con solamente quedarse quieto, entonces tenemos la secuencia silent, si es que el paciente no se puede sedar,
y tiene problemas con los ruidos. Permitir los escaneos con reducción de ruido nos va a ayudar mucho. Ustedes viene el sistema, tanto el Creator como el 450 como el PET, ya tienen secuencias de reducción de ruido. Lo único que se preocupen es de tomar las secuencias que vienen de fábrica y balancear solamente el tiempo de eco. Yo no recomiendo mucho usar Silent en abdomen porque pasa esto, mira cómo se ve un poquito borroso el hígado, pero en este caso no era ver el hígado, sino que era ver el riñón, y el niñito no tenía posibilidades de anestesiarse, pero estaba durmiendo, era un recién nacido, entonces también eso ayuda bastante, ¿ya? Usar las secuencias geográficas que son la Enhance. Ustedes tienen Enhance, tienen secuencias IFIR que son secuencias sin contraste. Usen el Auto Navigator que les va a permitir, hoy día trabajamos con el Auto Navigator en el Creator para que lo posicione directamente en el domo hepático y puedan hacer tanto secuencias LavaFlex con navegador para ver cómo se comporta ya que el paciente está con respiración libre. ¿Ya? Ahí tienen una imagen, axial lava dinámico intravenoso, ¿ya? Y el axial lava de alta resolución de 3 minutos con un niño de 3 años en respiración libre. O sea, este tipo de cosas se pueden hacer, ¿ok? Acá tengo un caso, si no más me recuerdo, cortesía del Hospital INEN, de la doctora Romy Ames y el TM Alberto Said, que nos compartieron esta imagen en un abdomen de un niño, de un paciente de 3 años. Se usó la bobina de cuerpo, no se usó la bobina flexible, pero todas las técnicas, el T2, el T2 FATSAT son propeller. El T2 de aquí es un single shot. El in-face out face se hizo un 3D dual eco con navegador, y las secuencias lava pre y post contraste con navegador. Se dan cuenta que es solamente tener la habilidad de poder colocar las secuencias y utilizar las herramientas que ustedes disponen. Ya acá otra secuencia, cuando hacemos cardíaco, por ejemplo, hacer un 3D hard, disponen de esa secuencia del 450, también la dispone el 3 Tesla, acá se hizo con post contraste para ver las coronarias cuando hay malformaciones. Ya esto es más avanzado, si nosotros disponemos del 4D Flow, hacer 4D Flow nos va a ayudar a obtener todos los volúmenes de cada uno de los vasos, y con eso en respiración libre, porque tiene corrección de movimiento, sin necesidad o de tener un tecnólogo con mucha experiencia o hacer ¿cómo se dice esto? Hacer muchas secuencias en un pediátrico para obtener un volumen ideal de la secuencia. Y cuando hablamos de personalizado, utilizar las bobinas, por ejemplo en este caso se utilizó la 30 canales anterior array, utilizar de nuevo las anterior array que van a dar mejor calidad de imagen si es que las disponemos, las Aircoil que se llaman, ¿ya? En este caso igual se usó la Aircoil en un pequeñito. Se fijan que las bobinas pediátricas también ayudan, pero con las bobinas flexibles, que es lo que tenemos, miren, acá se usó la flexible 16 large, acá también se usó la 16 large, se usó la bobina medium para no usar la bobina tan grande de rodilla. Cuando nosotros hacemos estos estudios, podemos o disponemos de esta calidad de imagen, usamos focus, y la bobina 16, por estar tan cerca del paciente, la relación señal-ruido nos va a disparar. Entonces lo único que debemos preocuparnos es de balancear bien nuestra secuencia según el FOB y la resolución que nosotros necesitemos, ¿ya? Acá un pequeñito con bobinas 32 flex, donde tenemos las distintas secuencias para la parte de cráneo con secuencias STIR, un T1, pre y postgadolinio. Y si tenemos cardio, usando la GEM Flex, ¿ven? La Large, solamente usando la Large Flex, y hoy día que es posible combinarlo con la bobina posterior que está en mesa, podemos hacer un cardio perfecto en un pediátrico con esas bobinas. ¿Ok? Chicos, eso es resonancia magnética pediátrica. Me disculpan si me pasé de tiempo, me pasé casi media hora, pero pediátrico para mí es algo que me gusta mucho, pero también es un tema que consume bastante tiempo, y que cuando nosotros hacemos resonancia pediátrica siempre debemos pensar primero qué herramientas dispongo para poderlas utilizar y dejar mis protocolos definidos
antes de hacer el pediátrico. Yo no puedo estar probando con el paciente a ver cómo queda la secuencia. Usen su librería que ya tiene las secuencias para preparar lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o hacerla. Cristian, ¿cómo estás? Hola Bruno, perdóname, Cristian, alargué más de la cuenta. no, perfecto, qué buen tema, qué buen tema. La verdad que lo explicaste excelente, entretenido. Cristian, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en el Optima, cuando hacen anestesias con el tema del SAR, ¿sí? Que por ejemplo no debemos pasarlo más de dos para por ejemplo, estamos haciendo cardio con la bobina Flex Small o la Medium. ¿Cómo ¿Ya? sabe el equipo que estamos haciendo un estudio de cardio, un estudio de cráneo y no estamos haciendo una cosa rodilla? Eso, ¿cómo sabe eso el equipo? Vos dijiste que Déjame, se puede poner Flex acá mira, déjame Head. ver si tengo la opción. Déjame ver si te puedo mostrar acá. Cuando tú usas la bobina flexible, al lado de la bobina flexible, cuando tú la seleccionas, ¿te acuerdas que tú seleccionas tu bobina, cierto? Sí, sí, sí. Te aparece el nombre de la bobina. Déjame ver, es que parece que aquí estoy con la versión última. Acá, mira. En esta tengo la versión última, pero tú tienes la lista de bobinas. Entonces, cuando Sí. tú seleccionas la Flex Coil, te va a aparecer acá un nombre. En esta versión no la tengo porque aquí en esta versión de software lo va a dar por la anatomía del paciente. Acá la anatomía te va a cambiar el SAR. En cambio, Ah, perfecto. en tu equipo, tú seleccionas Flex Coil, ¿cierto? Y te va a Sí. aparecer Flex Large 16 y abajo te va a aparecer Flex Heat 32 o Flex Heat 24, dependiendo de la bobina que esté conectada. Tú seleccionas Perfecto. la que dice Heat. Con eso el Bien, sistema de inmediato, tú te vas a dar cuenta acá abajo que el SAR va a bajar. De bien, inmediato el SAR va a bajar en esa bobina. Si estaba en 2, va a bajar a 1 punto y tanto, de inmediato, a 3,2 como mucho, porque sabe que estás en el cráneo. ¿Ok? Y como estás perfecto. usando cardíaco en pediátrico, recuerda mantener el TR lo más corto posible, 4.5, 4.6, lo más bajo que te pueda Bien, permitir. Con esa bobina te va a permitir bajar más los TR, ¿ya? Y eso te va a ayudar bien. a tener más brillo en la secuencia, ¿ok? Perfecto. Gracias, Cristian. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me hubiera encantado enseñarles cómo hacer protocolos, pero como se dan cuenta, hacer un protocolo no es solamente hacerlo. Si ustedes se fijan, lo más importante, esto es como para resumir todo, los protocolos de GE ya vienen con un FOB determinado en 20 y vienen 4,5 y viene con señal de 100. Entonces, estoy con una resolución óptima. ¿Se fijan? Esto está perfecto, 0608, está menor a 1 milímetro, está con un FOB pequeño y tiene una buena resolución y 100%. Pero ¿cuál es la recomendación? Hacer cortes de 3. Entonces lo primero que nos pasa aquí es que tenemos que bajar a 3 milímetros. Entonces tenemos que bajar acá a 3. Y debemos hacer 0.3. Ahí ya la señal nos bajó. Y eso ya es un problema. Entonces voy a dejar esto ahí adecuadito en auto. ¿Ya? Entonces esto ya es un problema porque debo recuperar la señal. Entonces, si a eso veo que el chico, no sé, es de una cabeza más pequeña y voy a usar un FOB de 18, más señal perdí. Entonces ahora lo que debo hacer es recuperar esa señal. Entonces, por lo general, ¿qué hace uno? Aumenta los NECs. Y como estoy con bobina flexible y esta está con la bobina de cráneo, ese 30% faltante me lo está dando la bobina flexible. ¿Ok? Si quiero subir más el tiempo, lo puedo hacer. Lo otro es que ya teniendo eso, es cuando tú agregas aquí
tus aceleraciones para reducir el tiempo de scanning. Y ahí ya tienes tu secuencia acelerada. ¿Ok? Eso es lo que uno tiende a hacer con las bobinas flexibles. Si no van a usar la flexible y van a usar la bobina de cráneo, tienen que volver al 100% de señal. No les queda otra. ¿Ok? Esa es la forma de trabajar con las bobinas flexibles. La bobina flexible te va a aumentar tu señal ruido más o menos en un 20 o un 30% más de lo que tú estás viendo acá. ¿Ok? Dependiendo de la bobina. Por ejemplo, si la bobina es Flex Large, vamos 20-30. La Medium entrega mucha más señal y la Small, ni hablar. Entonces, ¿cómo sé que la señal es buena? Ejemplos, por ejemplo, si yo tengo un protocolo de hombro con bobina Flex Medium, yo puedo traer el protocolo de hombro que estoy utilizando para la bobina Flex Medium, que ya está con FOB de 12 o 16, que ya está de 3 milímetros, entonces solamente ajusto las secuencias para el contraste deseado y me preocupo de que la bobina flex, como le dije a Bruno, y que es la pregunta que él hacía, seleccionar que quede con flex head para que entregue el SAR a ese nivel y no como al hombro. ¿Ok? Dígame. Ok, ahí en el PTMR tenemos problemas. En la versión tuya de PTMR no hay forma de usar las bobinas flexibles combinadas. Ahí no te queda otra que usar las bobinas body por la tecnología que tienes. Las bobinas flex, la large, la medium, te van a permitir hacer solamente el abdomen. Si tú quieres hacer whole body, por ejemplo, no hay forma de combinarlas con el sistema. No tienes posibilidad de poner, por ejemplo, la bobina flex large arriba del corazón y usarla de mesa posterior, por ejemplo, para hacer eso. O si el paciente es muy pequeño, colocarla toda. Ahí no hay forma, no tienes opción. Entonces ahí no te queda otra que, que usar las bobinas de adulto, no te queda mucha opción. En el paciente más pequeñito, en los más pequeños, la solución sería usar la bobina, combinar la bobina de cráneo, poner la bobina flexible conectada para hacer todo lo que es tórax y abdomen. Pero la bobina flexible de medium tendrías que conectarla después, no te quedan opciones ahí, no hay muchas opciones ahí. Exacto, pero para un whole body en un niño recién nacido te queda usar la de cráneo más la otra, no tienes opciones ahí. ¿Ya? Es porque en tu opción de equipo no tienes esa versión. Por ejemplo, este año, la versión 27, ya, o 28 creo, sí, la 27 en adelante, ya los equipos pueden combinar la bobina flexible medium con la bobina posterior. Entonces habría que subir de upgrade y te permite hacer eso. ¿Ya? Pero en el PTMR lamentablemente no te queda otra. Fue hecho así. ¿Ya? Estamos, Cristian, estamos medio quedados, ¿no es cierto?, con las actualizaciones en los resonadores en Fuemen, ¿sí? En el PTMR sí. En el PTMR sí. En el 450 yo creo que es el que está más adelantado. Incluso el Creator creo que tiene la versión de software un poco más avanzada que el 450. Por el tema de que ya tiene, sí, claro, porque ya tiene el no face wrap flexible, el creator, entonces puedes trabajar con esas opciones, tienes el ready view conectado. El creator creo que está en versión análoga a la tuya, en 26, sí, estoy bien, en versión 26 bien, debiera estar. Así que están muy análogos, pero el PTMR está atrás. Incluso esto off the record todavía no se resuelve, pero hay una idea del PTMR de Bariloche llevarlo a una actualización, pero hay una negociación de compra de equipos para eso de por medio. Así que algo así me contaron, ¿ya? Es todo cash. ¿Cómo? Que es todo cash, digo, es todo.
la vida del negocio, pues, maestro. Mira, hay equipos que reciben FMI. Por ejemplo, hay equipos que reciben actualizaciones, pero son los equipos que están en versión 27, por ejemplo, versión 27, versión 26, 27, creo que van a recibir una FMI. La tuya podría ser una de las opciones que puede recibir un FMI, pero esas soluciones se reciben solamente si el cliente tiene un contrato de servicios y tienen tal contrato. Pero eso recién me enteré esta semana, no tengo mucha certeza cuáles son los equipos. Sé que por ahora los 3 telas sí o sí van a SFMI, pero que tengan la versión 27. El PET-MR por el año que se compró estaba con versión 24. Entonces llevarla a la 27 o llevarla a la 28 o a la 29 es cambiar mucho hardware y eso tiene un costo, chicos. Y es por eso que no es una actualización simplemente, no es como puedes decir, mira, sabes que tu equipo da para ponerle la versión 28, no, tienes que cambiar el computador, las memorias de disco y a veces incluso hay que cambiar algo en el amplificador o en el hardware. Por ejemplo, cuando tú haces una actualización para que la bobina anterior de la flexible sea compatible con la posterior, tienes que pasar a una tecnología nueva que se llama Total Digital Imaging, que lo que hace que cada elemento se compone como un solo canal. Entonces, el PET-MR, por el ser un PET-MR, tú no puedes tener esa tecnología allí todavía, porque necesitas elementos específicos por el tema de la absorción de ¿cómo se llama esto? De radiación y atenuación que tienes en el PTMR. Entonces no puedes colocar esa tecnología ahí. Entonces va muy de la mano de cómo tú compraste el equipo en el sentido de, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Y con eso tenemos que arreglarlo. Por ejemplo, yo soy súper majadero con los pediátricos. No es que en los pediátricos necesites bobinas dedicadas flexibles. No es así. Tú puedes hacer con adultos, puedes hacer, pero hay que optimizar correctamente el protocolo para que ese contraste sea más definido, ¿ok? No puedes tratar esa bobina adulto con el mismo FOB, no puedes tratarlo con el mismo espesor de corte. Hay que optimizar. Y ahí, Bruno, tú tienes la experiencia, tú sabes eso. Para los chicos les cuesta más. Entonces, si los chicos quieren mejorar cosas, ok, uso la flexible. Pero si no las tengo, ok. ¿Qué herramientas dispongo? Las herramientas de adulto las puedo utilizar, pero tengo que aplicar todo lo que aprendimos hoy día de cómo optimizar la señal. ¿Ok? Patricia nos pregunta, ¿las bobinas flex se pueden usar para los protocolos de PET cuerpo entero en pediátricos? Se pueden usar, claro, pero no para hacer un cuerpo entero porque no te va a dar, a menos que el niño sea muy pequeñito. No la puedes combinar con la bobina posterior, no se puede. ¿Ya? Solo puedes hacer un abdomen focalizado, un tórax, puedes usar el cráneo si tú quieres, pero no puedes usarla para obtener el cuerpo completo de una sola vez, ¿ya? Yo ahí les aconsejaría trabajar con la bobina de cráneo más una bobina de abdomen, pero es mucho el FOB que hay que usar ahí. Entonces, no nos quedaría otra que colocar la bobina de cráneo y la flexible que te va a abarcar desde tórax hasta pelvis, si el niño es muy pequeñito. Si es así, la bobina flexible te va a ocupar todo eso, pero no la puedes combinar con la bobina posterior, entonces la bobina te toca colocarla así, transversal, envolviendo al niño en la bobina. Entonces tórax, abdomen y pelvis en un chiquitito de este tamaño van a dar perfecto, pero si el niño es más grande, no va a dar. Y en este niñito pequeño te van a quedar las piernas afuera, entonces, ¿qué te toca ahí? Colocar la otra bobina flexible abajo, protegida, pero va a quedar desconectada, y esa tienes que conectarla de alguna forma para que no queme al niño. Entonces al final esa bobina se coloca al final y se saca la otra. Eso más que nada. Ya, si quieres ganar en señal con eso. Si no, lo otro, la fácil es hacerlo con adulto, pero hay que optimizar el protocolo bien. ¿Ok? Ok, chicos, muchas gracias por haber asistido. Mañana tenemos otra charlita en la noche. Ya no hay partes prácticas. Vamos a dejar una parte práctica para un mes más. Y ahí los invito nuevamente. Ok, que tengan una muy buena noche. Descansen. Gracias por asistir. Bye bye. Gracias.
Saludos, chicos, nos vemos. Chao.